El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo de pie oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos del cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Les digo que éste bajó a su casa justificado, y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras del Santo Evangelio borren nuestros pecados. Tengan la bondad de sentarse. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tú poder de la diestra paternal, tú promesa magnífica del Padre que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflama con tu amor, con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos su influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti del uno y otro Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó, y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. El profeta Oseas, en el capítulo 6, nos presenta una invitación muy grande para volver al Señor, la conversión. Y es interesante porque presenta lo que el Señor va a vivir en esos 3 días que es la resurrección. Dice: vamos, volvamos al Señor, porque Él ha desgarrado, Él nos curará. Él nos ha golpeado, Él nos vendará. En 2 días nos volverá a la vida y al tercero nos hará resurgir. Viviremos en su presencia y comprenderemos. Es la restauración que Cristo vivió en el sepulcro. Y es la restauración que Dios quiere hacer de todos nosotros. Todos nosotros estamos invitados a entrar en ese camino, el camino de empezar una vida nueva, una vida según Dios, según sus mandamientos, porque el pecado siempre produce maldición y siempre produce muerte. El pecado produce muerte. Y en esta restauración el Señor nos va a decir: viviremos en su presencia y comprenderemos. Viviremos en su presencia. El morir al pecado es un vivir para Dios.
En cambio, cuando nosotros vivimos en pecado, si la muerte nos alcanza así, podemos poner en riesgo todo, y a cambio de nada, por cierto. Y es algo que tenemos que revisar muy bien y con mucho cuidado, porque ese es un punto esencial, es un punto fundamental, y todos estamos invitados a tenerlo en cuenta. Entrar en el camino de una sincera conversión, vivir la vida según Dios. Y hay algo que dice clave: procuremos conocer al Señor. Procuremos conocer al Señor. No olvidemos ese texto que el Señor mismo nos va a regalar también en Oseas. Y es ese contexto de que por ignorancia perece mi pueblo. Por ignorancia perece mi pueblo. Entonces, si dice procuremos conocer al Señor, es porque ahí encontramos la clave de este proceso. El conocimiento de Dios está en la base de un proceso bien hecho. Todos los santos se han distinguido por buscar ese conocimiento de Dios. Todos los santos. Perezositos en el tema de la Sagrada Escritura, jamás. Y ese es un punto que es clave, porque siendo sinceros, no conocemos la palabra, no la conocemos, nos falta mucho. Sabemos más de farándulas, sabemos más de cosas de este mundo, pero de la palabra de Dios muy poco. Siendo sinceros, nos falta demasiado. Y es un punto que tenemos que revisar, porque estamos invitados a entrar en ese camino y de una manera especial vivir un proceso nuevo, que es el proceso de una sincera conversión. Comienza con el conocimiento de Dios. Por ignorancia perece mi pueblo, que está en Oseas 4:6. 2 capítulos atrás, ese es el capítulo 6 del profeta Oseas. Procuremos conocer al Señor. Su manifestación es segura como la aurora. Vendrá como la lluvia de primavera que empapa la tierra. Este signo de la lluvia con respecto a la palabra de Dios es un signo interesante. Recordemos que hay otro texto en la Sagrada Escritura que nos dice: como la lluvia desciende del cielo, llega a la tierra y no vuelve al cielo, sino después de haber empapado la tierra, de haberla hecho germinar, de haberla hecho producir. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi encargo. Entonces, ese es un punto clave. Dejar que esa palabra de Dios nos empape, como la lluvia empapa la tierra, como esa lluvia primavera, dice la palabra. Empaparnos de la palabra de Dios, acercarnos cada vez más a la Sagrada Escritura y luchar por vivir ese proceso. Primero, conocerla. Segundo, procurar memorizarla. Tercero, guardarla en el corazón. Guardarla en el corazón. Y cuarto, que se manifieste en nuestras manos. Ponerla en práctica. Y ese contacto con la palabra se convierte para nosotros en una fuente de inspiración y, por cierto, de iluminación, porque Dios a través de su palabra nos va mostrando cómo debemos actuar en determinados momentos de la vida, cómo debemos actuar ante una situación que se nos presente, una situación difícil. ¿Cómo debemos actuar? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué decisiones debemos tomar? Si estamos orientados por la palabra de Dios, pues haremos las cosas bien. Pero si no conocemos ni siquiera la palabra, sino que el enemigo es el que aprovecha la oportunidad para desviarnos, pues eso hay que pensarlo muy bien. Y hay que tener cuidado. Y hay que pedirle al Señor mucha sabiduría en esto.
cómo actuar de la mejor manera, cómo encontrar ese ambiente de la santidad, una respuesta en santidad ante una situación que se nos presenta en la vida. Ahora dice, ¿qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, Judá? El amor de ustedes es como nube mañanera, como el rocío que al alba desaparece. Sobre una roca tallé mis mandamientos, los castigaré por medio de los profetas con las palabras de mi boca. Mi juicio se manifestará como luz. Quiero misericordia y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces, este proceso es sumamente importante. El conocimiento de Dios está en la base del proceso de la santidad. Porque pues, ¿cómo llegaremos a amar a Dios a quien no conocemos? ¿Cómo amarle? Nadie ama lo que no conoce. Y en ese proceso de amarle, pues ¿cómo no seguirle? Pero todo comienza en ese proceso de conocerle. Por eso es importante sacar un tiempo para leer la Sagrada Escritura, para estudiarla todos los días, con disciplina, con constancia, con perseverancia, todos los días. Buscar ese espacio desde Dios para llegar a un punto fundamental, conocerle con amor, buscarle todos los días, madrugar buscando a Dios y el conocimiento de su palabra. Es la base fundamental y es muy importante que lo tengamos en cuenta. Por cierto, es una fuente de bendición impresionante, es una fuente de bendición enorme. Y ese tiempo que vivimos es un tiempo para pedirle al Señor esa gracia de que le conozcamos a Él como debe ser, con todo el corazón. Ahora, en este Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18, encontramos una parábola y al inicio está cuál es lo que el Señor busca, la finalidad de esa parábola. Dice esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás, que ya es un pecado, o sea, creerse justos porque cumplían ciertas normas externas, ciertas prácticas de piedad, pero estaban despreciando a otros, despreciándolos. Si el mandamiento primero es amar a Dios y el segundo es amar al prójimo, ¿por qué lo desprecia? Es que es un pecador. Solamente Dios sabe. Cuando el Señor dice no juzguen y no serán juzgados, es que realmente solo Dios conoce el corazón. Solo Dios. Nosotros, los seres humanos, caras vemos, corazones no sabemos. Caras vemos. Por eso el juzgar es algo que no nos toca a nosotros. Ya existe un juez. Y no somos nosotros, definitivamente no somos nosotros. Existe un juez y es Dios. Es el único juez. Nosotros, pues, ¿qué podemos hacer? Solamente lo único que nosotros podemos hacer, ¿qué es? Orar. Eso sí es lo que podemos y debemos hacer. Ante una situación de pecado que vemos en alguien, en vez de comenzar a hablar y decir, es que es tal cosa, es que es tal otra, lo que sí podemos hacer nosotros es orar y con todo el corazón presentar nuestra oración, decirle, Señor, estamos en tus manos. Orar. Eso sí es lo que nos corresponde. Y es un punto fundamental. Es un punto fundamental. Porque bien sabemos que la tentación de hacer los juicios, y más aún juicios temerarios, sin saber nada, es una tentación grande. Y cuando nosotros vemos lo que es un chismecito, pues es eso.
levantar un chisme, una calumnia, un comentario. Uy, imagínese qué tal cosa. Solamente Dios es el único que conoce el corazón. Nosotros no. Entonces, despreciar a alguien por la realidad de su pecado, pues no es. Tenemos que ir a mirar cuál es la raíz de, cuál es la causa de, por qué pasó eso. Ese es el punto que es clave y es esencial. Dice Jesús en esa parábola: 2 hombres subieron al templo a orar. Esto es muy interesante. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. Aquí comienza una cosa. El publicano no podía entrar al templo. Ahí viene un primer elemento. Suena raro eso en la parábola, porque los fariseos no dejaban entrar a los publicanos. O sea, los publicanos, como pecadores públicos, tenían prohibida la entrada al templo. Entonces ya llama la atención que Jesús está hablando de una cosa pues hipotética, porque no va a pasar. O sea, ¿quieren entrar un publicano al templo? No. La gente, cuando veía a los publicanos, era pecadores públicos en su máxima expresión, más que las prostitutas, mucho más que una persona que está en la prostitución, mucho más. Primero que todo, porque había un descontento enorme, porque el pecado de los publicanos afectaba a mucha gente. Era un pecado que afectaba a mucha gente. Un publicano, pues, era una persona que había empezado un proceso de alejarse de su pueblo, venderse a la potencia dominadora que eran los romanos y servirle a los romanos, o sea, traicionar a su pueblo y servirle a los romanos. Para colmo de males, eran los responsables de que los impuestos fueran tan altos. ¿Por qué? Pues el Imperio Romano, cuando hacía como una especie de licitación, entonces les decía a los que quisieran participar en esa licitación: bueno, ¿quién me trae más impuestos? ¿Quién quiere recolectar impuestos y articos? Y le doy la tarea, el encargo y la autoridad para eso, y le pongo los soldados a su disposición, por si alguno no paga, para denunciarlo de una y que se le vaya todo el peso de la ley encima. Entonces se presentaban grupos de publicanos. Entonces un grupito decía: bueno, yo le recojo, por decir algo, 40 millones. Otro se presentaba y decía: yo le recojo 60 millones. Y otro grupito se presentaba y le decía: yo le recojo 80 millones. Y el Imperio Romano, ¿qué hacía? Le daba la licitación, le daba esa concesión al que recogía los 80 millones. Claro, a él le convenía que le trajeran mucho más. Claro, entre más trajeran, mejor. Entonces el pueblo que podía pagar 40 millones, usted pagaba 40,000 pesos, ahora tenía que pagar 80 millones, usted pagaba 80,000 pesos, solo por el capricho de los publicanos, que hacían lo que fuera con tal de tener esa posibilidad de recoger ese dinero y quedarse con una buena parte. Porque en ese contexto lo que hacían era que el Imperio Romano les daba la licitación a ellos y ellos tenían que cumplir con los 80 millones, sí o sí, pero eso los pagaba el pueblo, no ellos. Y lo que les sobrara era para ellos. Entonces, para colmo de males, cobraban más, de tal forma que a ellos les quedara una buena tajada del ponqué. Entonces ahí viene el punto fuerte. Por eso los publicanos no eran muy queridos en el pueblo de Israel, porque la gente sabía todo esto. La gente sabía que era por licitación, la gente sabía que ellos podían cobrar un poco más para ellos. ¿Sí? Y para colmo de males había otra cosa, que muchos de esos publicanos vivían perdidamente, vivían una vida de desórdenes, de fiestas, de rumbas, de desorden sexual. Entonces eso complicaba más el asunto, porque la gente veía que esos impuestos que les cobraban tan elevados, cada vez más caros, pues era primero que todo porque ellos habían ofrecido darle al Imperio Romano bastante y le daban bastante,
Y segundo, que todo ese dinero, además del que cobraban, que era también para ellos, lo malgastaban, lo despilfarraban, llevaban una vida de desorden. Entonces eso generaba más indignación todavía. Por eso los publicanos no eran muy queridos en el pueblo de Israel. Y que uno de ellos entrara en el templo de Jerusalén era prácticamente imposible. Pues este relato muestra a un fariseo y a un publicano dentro del templo, cosa que no era usual. Y presenta la oración del primero. El fariseo de pie oraba así en su interior: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. Y esa es la oración del fariseo. ¿Qué dijo en su oración? Se echó flores a él mismo. Te doy gracias, y ahí hasta ahí va muy bien. Hasta ahí va muy bien la oración. Te doy gracias, Señor. Pero después su oración se tornó echarse flores. Te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás. Entonces su oración no es una acción de gracias a Dios por la obra de Dios. No. Su oración, que era supuestamente para Dios, porque dice te doy gracias, Señor, fue en una oración de alabanza a sí mismo. Te doy gracias porque no soy como los demás. Y claro, los méritos de eso, ¿a quién se le echan? No a Dios, a Él. Son sus méritos. Te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana, pago el diezmo de todo lo que tengo. Entonces en su oración no está alabando a Dios, no le está diciendo gracias, Señor, por la vida, gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. No, gracias, Señor, porque yo sí que soy bueno. Se está echando flores, está su ego, su orgullo saliendo a flote, que ya eso lo convierte en un pecador. Y efectivamente dice, Señor, el que bajó justificado fue el publicano que se quedó atrás. No se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten compasión de ese pecador. Y dice, les digo que este bajó a su casa justificado, y aquel no, el fariseo no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces ese es el punto central. Esa oración de ese publicano se convirtió en un pecado grave. Era un pecado grave. Y el solo hecho de despreciar a los demás, porque como les decía, nosotros caras vemos, corazones no sabemos. Caras vemos, pero llegar a conocer cómo es el corazón de cada persona, difícil. En cambio, Dios sí conoce el corazón. Por eso el despreciar a otros no está bien, sea el pecado que sea. Y en sí uno se sienta a hablar con algunas personas que están en alguna situación de pecado grave y se encuentra que fue fruto de algún pecado de otra persona. Y es un tema fuerte, que ha sido víctima de algún pecado grave que le quería dañar su corazón y desviarle por caminos que no eran buenos. Pues eso sí pasa en nuestro mundo y mucho. Uno puede ver a una persona tomando y decir, mírelo, tomando. Solamente Dios sabe qué hay en su corazón y por qué lo está haciendo. Solamente Dios. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? No juzguéis, dice el Señor. No juzgad. Todo se le pone en las manos de Dios, todo se le deja en las manos de Dios, sin que nosotros nos atrevamos a juzgar, a levantar chismecitos, comentarios, calumnias. No, solamente Dios conoce el corazón y no podemos despreciar a nadie. De lo contrario, entramos en el camino de ese fariseo diciendo eso, que no soy como los demás hombres.
y no es bueno despreciar a nadie. Orar sí, y mucho, por la conversión sincera de todas las personas. Claro que sí. Orar sí, nos toca muchísimo. Y pedirle al Señor ese regalo de la conversión sincera de cada persona, y más cuando hemos visto situaciones de pecado graves. Pero no nos toca juzgar ni despreciar a nadie. Entonces pidámosle al Señor la sabiduría para que nosotros vivamos nuestra vida de fe como debe ser, de corazón, con humildad y sencillez, para ser exaltados por Dios, y no que por nuestra soberbia, nuestra prepotencia, nuestro orgullo, pues seamos humillados por Dios, porque es Dios el que hace eso. Entonces pidámosle al Señor la sabiduría y luchemos por entrar en ese camino que Dios nos presenta, así sea. Padre bueno, creemos con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas que estás presente en este santísimo sacramento. Lo creemos sin dudarlo un solo segundo. Padre amado, aunque no todos podemos recibirte sacramentalmente, te suplicamos que vengas a nuestro corazón a través de la comunión espiritual. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.